Vamos a hablar ahora, hoy es el Día Internacional de la Homofobia y en la mesa ya tenemos invitados importantes. Está con nosotros Gretchen Madrigal, ella es estudiante de Psicología y activista LGBT, y el licenciado Iván Chanis también está con nosotros. Él es abogado y también tiene mucha experiencia en el tema de Derecho Internacional. Chicos, una fecha importante, cuéntenos un poco cuáles son, como quien dice, los desafíos más grandes en el tema de homofobia en Panamá. Wow, bueno, gracias por la oportunidad. Los desafíos más grandes actualmente, Panamá, las personas LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales no tienen ningún derecho actualmente. No somos sujetos de derecho, a pesar de que Panamá internacionalmente ha ratificado varios tratados que establecen que se va a comprometer a realizar o aprobar políticas públicas, no lo ha hecho. Entonces hay discriminación en las escuelas, en los trabajos. ¿Qué te puedo decir? Actualmente el Idaho, que es el Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia y Bifobia, tiene enfoque las familias homoparentales y el apoyo de las familias a las personas LGBT. Y nos parece bastante importante, creo que Iván va a tocar un poquito más el tema, porque actualmente en Panamá o en el debate público está lo del matrimonio igualitario y recientemente los comentarios del procurador de la administración, y eso para nosotros es muy positivo, así que este año para Sociedad Civil el Idaho tiene un peso. Un peso importante. Yo quiero que me definas para todos los televidentes qué es homofobia, qué es bifobia y, claro. Y transfobia. ¿Qué es homofobia? Bueno, homofobia se define como un miedo irracional hacia las personas que tienen orientación sexual hacia el mismo sexo, pues. Bifobia es miedo irracional hacia las personas que tienen preferencias sexuales, orientación sexual hacia los ambos sexos, porque a veces tomamos el término de preferencia y no es orientación. Y la transfobia es miedo irracional a las personas que tienen una identidad de género diferente. En pleno siglo XXI, las Correcto. personas que pertenecen al LGBT, el movimiento, sus derechos legales no son iguales, por ejemplo, que las personas heterosexuales. Yo quiero que expliquen, porque yo creo que también en cuanto al término de matrimonio gay la gente, yo creo que en su cabeza piensa que tiene que ver con religión, Claro. que tiene que ver que me voy a ir a la iglesia a casa. Eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que ustedes están pidiendo. Legalmente, ¿por qué estas uniones serán importantes que se reconocieran ante la ley? Gracias por la pregunta, y lo dice muy bien, es muy importante separar el matrimonio religioso del matrimonio civil. Lo que busca el movimiento y lo que buscan estas advertencias de inconstitucionalidad, que es parte de lo que ha sumado el debate en la palestra pública, es el reconocimiento a dos personas mayores de edad, con todas las capacidades de cualquier otro, que quieren hacer una vida en sociedad juntas. Establecer una familia. ¿Cómo establezco una familia? ¿Cómo tengo una protección en una familia? Con leyes que me dan ciertos derechos y asimismo responsabilidades, claro. En este caso, algo muy básico, yo siempre entro por ahí con el tema económico. O sea, dos personas que tienen 15 años viviendo juntas, para comprar una casa no pueden hacer un préstamo conjunto, o para declarar impuestos no lo pueden hacer de manera conjunta. Todos esos son desventajas económicas que las personas, en este caso del mismo sexo, tienen versus a las heterosexuales, sin hablar de toda una protección jurídica que va sobre todo con lo que celebramos hoy, es visibilizar que hay una violencia y discriminación contra las personas LGBTI. La discriminación va sumada a la violencia al discurso de odio, y eso es lo que estamos viendo mucho, porque estamos debatiendo si las personas LGBT o las personas gays se pueden casar. Y ahí hay un área una diferencia entre dar tu opinión, si estás a favor o en contra, a llamar al odio, llamar a la violencia. Entonces, el Idaho hoy, el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, busca visibilizar eso. Ok, yo creo que aquí los medios, este año principalmente, después que obviamente sale a la palestra todo el tema de que las leyes en Panamá pues son y promueven pues la desigualdad en este tipo de derechos, el discurso y el debate ha votado muchas cosas importantes, y es que el status quo o la manera en la que la sociedad está en este momento pues da por sentado
y normaliza muchas diferencias entre muchas personas. Y yo solamente no quiero hablar de la comunidad LGBT, sino de otras muchas cosas. Aquí hay perfilamiento racial, hemos hablado de perfilamiento racial en nuestro país, de personas que son discriminadas por su nivel socioeconómico, por sus rasgos físicos, y ahora por la orientación sexual, hoy que hablamos puntualmente de este tema. Y yo quisiera, como siempre digo, llamar a las personas en casa al debate, llamar a la conversación, ver por qué, porque igual ese diálogo te lo haces tú mismo también, y cuando te paras al lado de una persona y te pones a pensar, ¿por qué yo tengo esta oportunidad o por qué yo tengo este derecho que esta otra persona no tiene? Independientemente de cuál sea la característica de la que estemos hablando, ya estamos hablando de discriminación y ya estamos hablando de desigualdad. Y no porque lo crees hace mucho tiempo o porque te lo enseñaron de esa manera, significa que es correcto. Yo pienso que la ley en este momento puede evolucionar a cambiar para que las personas sean iguales. Y nosotros, y en ese tema de derecho internacional, quiero que nos expliques un poco de que Panamá firma un montón de convenios que al ¿para final, qué lo firmas si lo firmas para tomarte la foto y decir que, ay, Panamá también firma y somos Pero lindos. eso no es una doble moral. Pero ¿qué significa Totalmente. realmente que Panamá sea firmante de estos tratados de derechos humanos? Bueno, algo importantísimo que va de la mano con la opinión reciente del procurador de la administración. Él dice, una de sus conclusiones es que si en Panamá no se define, no se legaliza el matrimonio de personas del mismo sexo, estamos ya incurriendo en que estamos violando un tratado internacional y vamos a perder el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ya nosotros sabemos que el caso tiene que darse aquí en Panamá y ojalá la Corte Suprema reconozca esos derechos y enmiende esa situación de discriminación que vive nuestro país, llame a formar parte de la sociedad, a la comunidad LGBT, y evitemos que Panamá, de nuevo, hemos sido condenados al menos creo que 5 ocasiones y estamos pendientes de otras más. Se ve muy mal que un país que promueve los derechos humanos, que es parte del discurso de la OEA, de las Naciones Unidas y demás, dentro o internamente no las cumpla. O sea, afuera las promovemos, pero internamente hay que hacer un examen de esa doble moral. En el día de hoy, precisamente, se conmemora porque la Organización Mundial de la Salud decretó que no es una enfermedad mental si tú tienes una orientación sexual, que eso no ocurría antes. Antes, y eso fue en 1990. Sí. Y yo he escuchado muchísimos casos de muchísimos amigos y amigas que cuando decidieron, como se dice popularmente, salir del closet o manifestar su preferencia, desde muy chicos sus papás los llevaban al psicólogo porque decían que se les... y todas estas cosas, y esto está decretado desde 1990, señoras y señores. Sí. Y hoy, en pleno 2017, todavía he escuchado a padres o a personas decir, yo prefiero tener un hijo ladrón que un hijo gay. Y a mí eso me parece, eso me entristece como mujer y como sociedad. ¿Qué tienen ustedes que decir al respecto? De hecho, el enfoque que se le da al IDAJ este año es precisamente eso, el desarrollo. Hay estudios científicos de las personas LGBT que tienen el apoyo de su familia, que el desarrollo personal y profesional es mucho más exitoso de las personas que no tienen el apoyo de su familia. Y bueno, independientemente, imagínense una situación en la que el Estado no te protege como ser humano. Ahora, imagínate que tu familia te bote de la casa o que pierdas el trabajo por ser homosexual. Que te quiten el habla. Que te quiten el habla también. Entonces, son estas cosas que... Exacto, son estas cosas que busca, y como decía yo, si no solamente es una deuda con la población LGBT, sino hay muchas minorías. Sociedad Civil ha intentado ingresar al menos 3 veces, las que yo recuerdo, leyes contra la discriminación por todo tipo. Y la Asamblea no las ha aprobado, ni siquiera se han ido a discusión. Entonces ahí hay una deuda con las minorías en Panamá. Entonces, Panamá no solamente ha ratificado convenios que hablen de diversidad sexual, sino también de afrodescendientes, de pueblos originarios, indígenas. Entonces, inclusión con las personas que tienen algún tipo de condición. De condición, exacto. Por ejemplo, en Panamá solamente actualmente existen dos causas por las que tú puedes, digamos, protegerte por ser discriminado. Que son las personas que viven con VIH y las personas con discapacidad física. Entonces, esas son las únicas 2. Después de ahí, si te discriminan por cualquier otra razón, tú no tienes herramientas legales para defenderte. Para defenderte, wow. Exacto. Y importante también decir, y con lo que hablabas, si bien desde 1990 la Organización Mundial de la Salud lo quita de la lista de enfermedades mentales, desde 1973 la Organización Panamericana de Psiquiatría
ya lo sacó de la lista. O sea, el problema fue también que tomó muchos años en el discurso de la organización a nivel mundial. Todos sabemos que es más difícil, más países, ponerse de acuerdo en eso. Entonces, desde los 70 ya hay estudios científicos que han comprobado de que no es una enfermedad mental. Es triste que en Panamá hoy todavía, como tú decías, la experiencia trágica de personas que son tratados de maneras psiquiátrica o psicológica por tener un desorden, cuando ya sabemos que la orientación sexual y identidad de género son realidades inherentes al ser humano y hay que, por así decirlo, respetarlas. ¿Qué tienen que decirles ustedes, por ejemplo, a estos movimientos de origen religioso que están en contra precisamente de que se reconozcan los derechos de las personas LGBT? Bueno, yo lo primero que les digo, cualquier debate que no es un tema de religión, es un tema de derecho y que, digo, todo el mundo, en Panamá, la Constitución establece que hay libre culto. Sí, somos mayoritariamente católicos, pero Panamá es un estado laico. En Panamá existen leyes que van en contra de cualquier dogma de religioso, por ejemplo, el divorcio, la contracepción, el sexo antes del matrimonio. Entonces, nada de estas cosas son ilegales en Panamá y no son penalizadas, entonces ahí tenemos que abrir espacio. Es un tema de derechos humanos y no un tema de religión. Yo quisiera también, por ejemplo, hay muchas personas... Ay, perdón, vas a hablar. Antes que Marcela diga, hay muchas personas de ley que alegan que el matrimonio no es un derecho humano. O sea, al principio confieso que sentía como que, bueno, pero es que yo no me quiero casar, pero yo quiero tener como la posibilidad de tener estas... como quien dice, no, estas situaciones legales o estas fórmulas legales, recursos para poder tener jubilaciones, declaraciones de rentas tal y no sé qué. Y después me puse a ver, yo dije, no, pero es que yo no soy un ciudadano de segunda categoría, soy igual que tú y tengo derecho a hacer lo mismo. A los mismos derechos que tengo yo, exacto. Por ejemplo. Exactamente. Así de sencillo. Siempre hablamos de tolerancia. Yo recuerdo claramente que hace algunos años, pues, por ejemplo, la Armada de los Estados Unidos tenía como esta política que se llamaba Don't Ask, Don't Tell, que era que si tú eras homosexual y estabas en la Armada de los Estados Unidos, no podías decir si tú tenías, pues, algún tipo de preferencia, pues, sexual, de orientación sexual distinta para ese tiempo, así era determinada. Y luego de un tiempo tú empezabas a ver imágenes de soldados o soldadas que cuando llegaban, pues, del retiro, de repente abrazaban a su pareja y eran personas del mismo sexo, y esto revolucionó, como ustedes saben, las redes de una manera impresionante. Claro. Hubo una batalla bien grande después que estas fotos pues salieron a la luz para que la gente empezara a aceptar esto como algo normal. Y a lo que voy yo es que en realidad no entiendo por qué tenemos tantos problemas con las personas que deciden hacer su vida con una persona del mismo sexo, porque al final, queridos televidentes, puede ser su hija, puede ser su hijo, puede ser su hermano o un ser que usted ama, y no podemos quitarle el derecho de tomar esa decisión, es su vida. Sí, Claro. al final también, perdóname que me meta así de la nada, pero también Llegaste así que al golpe. Sí, hay que decir también que en Estados Unidos estos debates comienzan con Harvey Milk, creo que se Correcto. llama, de hecho, Congresista fue Harvey el Milk. alcalde de California en su momento, fue hace mucho tiempo, entonces parece bastante surreal que en este mundo, después de haber pasado tanto tiempo de lucha, como también todavía sigamos hablando, y no solamente de los derechos de los homosexuales, sino también de los derechos humanos de la mujer. Todavía se sigan batallando contra todo esto. O sea, será muy tonto todavía estar peleando y hablando de este tema. sí. A ver, realmente, ¿quiénes nos hace pensar? ¿Quiénes nos dirigen? ¿Quiénes están a cargo del poder? Como para no aceptarlo. Y creo que usted dijo algo muy importante, señor Chanis. Ustedes solamente piden los mismos derechos que cualquier otro ser humano pide. Claro. Que se les catalogue como una pareja después de haber pasado tanto tiempo juntos y puedan aplicar para un préstamo, brother. Las casas están bien caras, hermano. Una sola persona no aplica. Está dura la O cosa. imagínate, peor, que tú tengas una vida con esta persona que es de tu mismo sexo y de repente una de las dos fallezca y de repente Y todo lo que pierdes ustedes todo. construyeron juntos, ¿Quién se lo va a quedar? no tienes derecho a eso Y- legalmente porque no está establecido. Quería mencionar algo que Marcela, no tenemos que irnos tan lejos. En Panamá, reglamentación de la Policía Nacional te prohíbe conductas homosexuales o lésbicas. Es despido inmediato. No, Ahorita mismo, en el 2017. Wow. Si un nosotros, policía... espérate, firmando, o sea, habiendo firmado convenios internacionales, eso es parte del reglamento, de nuestra Policía Nacional. O sea, Entonces, los policías... aquí hay una doble moral, Exacto. porque el mismo gobierno, no este, el que firmó, está Es promoviendo una ley tolerancia, viejísima bla, bla, también. bla, pero dentro de tus instituciones públicas, tú tienes esta discriminación. Es una prohibición Wow. explícita y te cuesta el trabajo como policía. Entonces ahí vemos
cómo se limita a una población grande, porque, digo, hay policías homosexuales, no creo que no existan, Claro. y entonces tener que limitar el pan de cada día de esa familia o de esa persona por una orientación sexual es súper discriminativo. Somos totalmente. Y un poquito recapitulando, y hablaron de Estados Unidos, es muy interesante leer la historia también, ¿no? Ponerse a ver. Los Es interesante cómo los mismos argumentos que hoy utilizan contra los derechos de la persona LGBT se usaron en el pasado, como por ejemplo los matrimonios interraciales. Claro. O el derecho a la mujer. Es lo mismo, es simplemente ese miedo a avanzar como sociedad y buscar la tolerancia, en este caso, de un grupo de personas. Yo creo que es muy importante lo que tú mencionas, recabar eso Claro. y ponerse a pensar por qué tenemos esa reticencia ahorita mismo con algo que debería ya estar salvado, por así decirlo. Así es. Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros, Gretchen, también, y por Gracias, compartir por la esta invitación. importante información. Yo creo que el mensaje que debe quedar de esta conversación es que, como siempre, nos cuestionemos si el status quo, si lo que estamos creyendo que estamos haciendo bien, realmente responde a las necesidades de la realidad de nuestra sociedad. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias.